¿Cómo se sienten? Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta mañana de sábado. Ya en el día de hoy, en el país se cumple un periodo de ascensión y la gente está anhelando a volver a la normalidad. Y a veces no sabemos qué normalidad es la que vamos a volver. Porque realmente pareciera que esta nueva normalidad no va a mantenerse con nosotros por mucho tiempo. Así que, hermanos, lo primero que debo decir en mi saludo esta mañana, por favor, sea prudente. Aunque usted vea que la gente diga muchas cosas, aunque usted vea que la gente se esté desenfrenada, protéjase. Yo me quité aquí la mascarilla porque todos ustedes tienen, y yo voy a hablar aquí, no voy a hablar con todas estas cosas puestas. Pero es sumamente importante que en medio de la situación que estamos viviendo, en nuestros hogares, pero también en nuestro ajetreo diario, al caminar de un lugar a otro, al ir a los bancos, salir al trabajo, podamos ser prudentes. Dios nos cuida, Dios nos protege, pero si somos prudentes, el Señor mucho más nos va a cuidar. Así que busquemos por todos los medios de ahora con esta política. La gente se ha desenfrenado un poco. Busquemos nosotros mantener la prudencia para que real y efectivamente el Señor pueda mantenerse entre nosotros y darnos así su bendición. Hemos estado compartiendo en este mes de junio en las diferentes congregaciones. Hemos estado hablando acerca del libro de Mateo, el capítulo 24. Si usted trajo su Biblia, vamos a usarlo en esta mañana. Mateo, el capítulo 24. Hemos estado compartiendo todo lo que tiene que ver con lo que Jesús predijo que habría de acontecer. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para que esté con nosotros en estos minutos. Oramos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por estos momentos. Necesitamos que el poder de tu Espíritu llene nuestras mentes, nos dé claridad para poder entender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En los próximos días vamos a tener tal vez algunas informaciones de qué cosa más vamos a poder hacer. Si ya el próximo mes podamos estar desde la mañana temprano y tener más tiempo. Así que más adelante antes de finalizar el mes, vamos a conversar sobre esta parte. Y esta tarde, en la reunión que tenemos de atardecer en comunión, ahí vamos a tener algunas otras informaciones. Hemos hablado de Mateo 24 y solamente voy a continuar algo que ya iniciamos en la iglesia de los Castillos, luego en la iglesia de Orión. Allí hablamos del versículo 1 y 2 de Mateo 24, en el que los discípulos estaban ocupados y preocupados y le preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y él comienza a hablarle en el versículo 1 y 2, lo comienza a mencionar. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea
derribada, hablando justamente de un acontecimiento que ocurrió en los años 70 de Cristo. La destrucción de Jerusalén, la destrucción de el ejército entró y devastó todo aquello. Eso ocurrió. Pero los versículos 15 en adelante del mismo capítulo 24, usted va a encontrar que ahí dan los detalles de las señales que Jesús dio sobre lo que dice versículo 1 y 2 que iba a acontecer. Así que hasta el versículo 17 está dando los detalles, tanto en el libro de Mateo 24, el libro de Marcos capítulo 13 y Lucas 21, está dando todos esos detalles ahí con precisión lo que los creyentes cristianos debían conocer para no ser destruidos también ellos, juntamente con más de 1 millón de judíos que murieron en esa situación del año 70 de Cristo. Luego de eso, hablando más adelante en el libro de Mateo, el capítulo 24, estuvimos conversando de lo que tiene que ver con las predicciones, algunas de las predicciones que hablan de su segunda venida. Y ahí entonces hablamos de guerra, rumores de guerra, hablamos de ahí de situaciones de pestes y hambres, de ese tipo de cosas que mencionan los versículos 9 al 11, 13, capítulo 21, versículos 12 y 19 de Lucas, como también los versículos que continúan, versículo 10, versículo 12, que hablan acerca de situaciones diversas que habrían de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y ahí hablamos de algunos aspectos específicos, terminando algo que mencionamos también en la tarde, en el atardecer de la semana pasada, del versículo 14 del libro de Mateo 24, donde señala lo principal: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Cristo es el fin. Él va a venir a terminar todas las cosas y hacerla nueva de nuevo. Así que justamente un aspecto fundamental que menciona el pasaje es que cuando sea predicado por testimonio a todas las naciones, entonces es que el fin va a llegar. Ahora bien, viendo nosotros versículos que continúan, versículo 20 en adelante, encontramos, y es de eso que vamos a hablar en esta mañana, después de hacer el recorrido de las señales de la segunda venida del Señor, nos damos cuenta que cada aspecto señalado por Jesús se cumplió exactamente como el Señor lo había dicho. Y notar también que queda muy poca de las cosas que no se han cumplido para que se cumplan. Así que ahora el Señor, después de hablar a sus discípulos de todos los acontecimientos que tienen que ver alrededor de lo que iba a suceder después de la destrucción de Jerusalén, acá hay una serie de eventos que también tienen que acontecer y él comienza a mencionarlo. Así que luego de hablar de todo eso, el Señor da un consejo a los discípulos. ¿Cuál es el consejo? Lo que fue la lectura bíblica del versículo 20. El consejo que el Señor da allí es de mantenerse los discípulos como en oración para que en relación con ese acontecimiento, la destrucción de Jerusalén, con ese acontecimiento de la destrucción de los muros y el templo y todo eso, no sea ni en invierno, porque hacía mucho frío en invierno, ni sea en sábado, porque también hubiese sido un problema muy difícil para ellos. Pero ya creo que hablamos algo, aunque no aquí en este escenario, hablamos algo de ese acontecimiento, la manera en que ocurrió y la forma como Dios, en su misericordia,
no permitió que fuera ni en sábado, ni tampoco en invierno, y ellos tuviesen pendiente lo que Jesús había dicho, para que en el momento que se retiró el ejército que estaba allí asediando la ciudad y sitiando la ciudad, ellos pudieran tener eso en mente para de una vez salir de la ciudad. Y así cuando regresaron, acabaron con todo y ninguno de los creyentes cristianos, los que estaban pendientes a las profecías bíblicas, ninguno de ellos murió. Gracias y gloria al Señor por eso. Ahora bien, el versículo 21 y 22 del libro de Mateo 24. ¿Qué está diciendo allí? Ahora Jesús vuelve de nuevo la atención de sus discípulos a los acontecimientos que señalan justamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice allí? Porque habrá ¿qué? Entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Óigase bien. Aquí Jesús, ¿de qué está hablando? Está indicando que entre la caída de Jerusalén que ocurrió y su venida, antes de su venida, habrían de ocurrir grandes acontecimientos. Habría opresión. La iglesia iba a experimentar opresión, iba a experimentar persecución, iba a enfrentar tribulación, como también lo señala Daniel 7, 21 y 26, señala esa gran tribulación del cual iba a padecer el pueblo de Dios. O sea, todos los seguidores de Cristo, todo el cristianismo hasta este momento iba a sufrir, y solamente por la mano de Dios es que podía limitarse la durabilidad de este acontecimiento. Así que Jesús profetizó esa gran persecución por lo que atravesaría la iglesia, y a lo largo de ese periodo oscuro de la Edad Media, de los 42 meses que menciona Daniel y Apocalipsis, los 1260 años, la iglesia entró en un túnel oscuro del cual menciona tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Son los 1260 años de oscuridad, de terror en que la iglesia tuvo que padecer desde el año 538 de la era cristiana hasta el año 1798, cuando terminó allí la Revolución Francesa con el gran orden que tiene que ver con ese manifiesto que se hizo de los derechos humanos. Ahí terminó en el año 1798 ese gran periodo oscuro de supremacía papal, porque se inaugura el papado y comienza a perseguir y a maltratar, y muchos murieron en ese largo periodo. Así que fue la fecha en que el papado recibe la herida de muerte, ya en el año 1798, cuando termina todo este periodo oscuro. La historia registra este acontecimiento con la exactitud que tiene la profecía marcada esa señal. Y me ayuda a entender la precisión como Jesús habló, cómo el profeta Daniel lo indicó, y cómo también aconteció de manera clara cada detalle de esta profecía. Porque en el año 533 de la era cristiana, el emperador Justiniano, dice la historia, publicó el decreto imperial que ascendía al trono de Roma lo que era el Papa Universal.
Así que en el 533 ocurrió eso. Y en el 538, 5 años después, es que toma general Belisario al Papa Virgilio y lo coloca en el trono, y a partir de ahí comienza a gobernar. Y allí comenzó todo este tránsito de la Edad Media y la gran persecución. Reyes y emperadores comenzaron humildemente a inclinarse frente a el pontificado de Roma. Pero algo increíble, la exactitud de la profecía bíblica, porque si usted ve la historia va a encontrar que de un decreto a otro decreto ocurre los 1260 años, como también el momento de asumir el papel también ocurre los 1260 años, con exactitud. En el año 533, el emperador Justiniano publicó el decreto imperial para que asuma el papado, el trono. Y en el año 1793 se da el decreto también en la Convención Francesa de suspender al papa que estaba en ese entonces, y lo suspendió completando desde 533 a 1793, exactamente da 1260 años. Pero también en la ejecución, 5 años después del 538, en el 538 es que asume el papado. El Papa Virgilio fue colocado en el trono por el general Belisario en esa época, y en el 1798 hace exactamente la ejecución también, 1260 años, cuando el general Beltier destronó al Papa Pío VI y le dio allí lo que se llama la herida mortal que menciona, cuando lo destronó, lo desterró, y luego entonces ahí se completaron también en la ejecución 1260 años. Nótese la manera como con tanta precisión las profecías bíblicas se cumplen. Ahora Jesús habló de eso allí, como también ya lo había hecho el profeta Daniel. Ahora Jesús, en el versículo 23 y 28 al 28, después de profetizar sobre la gran persecución, la tribulación que menciona allí de aquellos días, sigue diciendo en el versículo 23 al 28, ¿cómo dice allí? Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quién? A los escogidos. Aquí Jesús nos habla que antes de su segunda venida aparecerán falsos profetas. ¿Hay entre nosotros falsos profetas? Las profecías se cumplen. Justamente falsos cristos también han aparecido. Falsos profetas que andan manipulando la verdad bíblica y diciendo lo que ellos quieren que diga la palabra. Pero también allí aparecen falsos profetas continuamente en el pasado como también en el presente. Hoy hay muchos profetas falsos que van de un lugar a otro enseñando doctrinas engañosas. Y ahora por las redes, ahora hay muchísimos que están tratando de distorsionar la verdad bíblica. Pero también hay falsos cristos. A ver si algunos de ustedes recuerdan en la historia a David Corey. Se fue un falso cristo que apareció, que él era ahí en Estados Unidos, y hubo un gran problema, lo que conocen la historia. Y si usted entra todavía a YouTube, usted encuentra allí a Dios Madre, otro falso Cristo que apareció allá en Corea, y está todavía actualmente.
Y así te va a encontrar muchos falsos cristos que han aparecido en cumplimiento exactamente de las profecías bíblicas. Sigue diciendo Jesús, versículo 29 del capítulo 24 de Lucas, como dice allí, y en Lucas también 21, 25 al 26, allí menciona, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice allí? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y Lucas le pone un saborcito mejor cuando dice allí, y en la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las profecías de las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas profecías también tuvo su cumplimiento. Jesús está explicando aquí las señales que ocurrirían justamente antes de su regreso, cuando las señales, antes de las señales del sol, la luna y las estrellas, hubo allí, dice la palabra, que iba a haber una gran tribulación, va a haber una gran sacudida, y eso ocurrió, según lo que establece también Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Después de 1260 años, después de la persecución, después de todo eso, entonces aparece esta nueva situación, Y déjeme decirle que hubo el 1 de noviembre del año 1755, hubo un espantoso terremoto, el terremoto de Lisboa. Los que buscan la noticia van a encontrar allí que hubo un terremoto terrible como este y que fue tan extenso. Europa, África, América, todo fue una sacudida tan grande. Y ha habido muchos terremotos devastadores. En ese tiempo, a lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados tomó el terremoto de Lisboa. Y uno de los aspectos que leí en la historia que dice que ese día las madres se olvidaron de sus hijos. Dice. Era tan espantoso que corrían de un lugar para otro. Se entraban a las iglesias, a los templos, y los templos también se derrumbaban. Dice que dentro de la historia señala que un pueblo de 8 o 10 mil habitantes desapareció totalmente y muchos otros lugares quedaron bajo agua por aquel terrible terremoto. Así que fue algo terrible. Usted puede leer eso en la historia, también en el libro El conflicto de los siglos, en la página 349 al 357. Ahí hace un resumen de ese acontecimiento histórico, completando parte de lo que es la profecía bíblica. Luego de aquellos días, dice la historia, registra que el día oscuro llegó. Así aparece en la historia, un día oscuro. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue el 19 de mayo del año 1780. Dice que a las 11 de la mañana, después que había amanecido, a las 11 de la mañana, usted sabe que el sol está alto, comenzó a oscurecer. Y las gallinas volvieron a su palomar y toda la gente, porque se hizo de noche. Se hizo tan oscura que no se podía ver la palma de la mano, pero que una hoja blanca tampoco se podía ver. Eso fue el 19 de mayo de 1780. Está señalado allí como el día oscuro. De esa manera, completando lo que la profecía menciona en las señales en el sol. Pero también la luna apareció. Era tiempo de luna llena. La luna llena, todo el que conoce el asunto de la luna sabe que la luna llena aparece a las 8 de la noche. Más o menos comienza la luna llena, se puede ver. La luna apareció a la medianoche.
roja como sangre, completando exactamente lo que dice las profecías bíblicas. Ese día oscuro también está allí en la historia y está registrada el 13 de noviembre del año 1833, donde también hubo otro evento importante que fue la lluvia de meteoros, los astros en el cielo, que fue iluminado. Dice que allí estalló como si fuera algo que brilló en el cielo e iluminó toda la comarca, todo el lugar. Una lluvia de meteoritos y de estrellas que aconteció el 13 de noviembre del año 1833, y así está marcado en la historia el cumplimiento de las profecías que Jesús había señalado, que había indicado que iba a ocurrir. Así que luego el Señor habla de señales en la tierra. Hablamos de señales en los astros, ahora señales en la tierra, y lo menciona allí. La angustia de gentes provocada por las enfermedades, provocada por los terremotos, provocada por las pestes. El Señor está hablando aquí de las señales que deben ocurrir y las condiciones que habría en el momento de su regreso, antes de su regreso. Así que en los últimos años, los eventos que tienen que ver catastróficos cada vez más son mayores. Ahora los terremotos son más frecuentes y más fuertes. Bueno, hace poco, esta semana pasada, 8 puntos ahí en México. Sigue temblando la tierra cada vez con mayor intensidad. Los ciclones y los huracanes que llegan aquí hasta nosotros ahora cada vez son más fuertes. Porque el hombre ha depredado todo el medio ambiente, el ecosistema del globo. El hombre lo ha depredado tanto, ha dañado tanto que vino el calentamiento global y entonces hay mayores acontecimientos que traen mayores dificultades a la tierra. Así que hay más también deforestación, pero hay fuegos que la gente no puede casi apagar de tantos fuegos en diferentes lugares. Hay más grandes inundaciones en diferentes lugares, campos, ríos, mares. Todo el globo tiene dificultad por la situación de que el mismo ser humano ha dañado. Así que lo que acontece hoy con esta pandemia también global que tenemos nosotros del COVID, que ha sembrado terror en todo el globo, muerte por doquiera, y que nos tiene a nosotros también con este distanciamiento social y esta situación en todo el mundo que todavía no termina, tiene mucho que ver también con parte de las profecías bíblicas que se cumplen diciendo que el tiempo ya se termina. El Señor nos está dando a nosotros la oportunidad de visualizar hacia adentro de nuestras propias vidas, examinarnos nosotros y prepararnos porque el tiempo del fin está cerca. Finaliza el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 22, cuando el apóstol dice: sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa es la situación en la cual vivimos. La situación del mundo está gimiendo. La tierra en sí está en situaciones difíciles. El profeta Isaías lo menciona en Isaías capítulo 51, versículo 6, cuando dice el profeta: y la tierra se envejecerá como un vestido viejo, un vestido que se rompe. Versículos 4 y 5 del capítulo 24 de Isaías también dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Hermanos, la naturaleza gime. El Señor ha dejado
señales que nos indican el tiempo del fin. El fin de todas las cosas se acerca. Y es importante que nosotros entendamos esa realidad para mejorar nuestra calidad de vida con el Señor, para mejorar nuestra calidad de vida con los seres que nos rodean, para permitirnos hacer nuestro arreglo personal con el Señor y para permitirnos cada día ser mejores cristianos, para que nuestros nombres se mantengan inscritos en el libro de la vida, para que cuando el Señor regrese por segunda vez podamos ir con Él por toda la eternidad. El Señor viene, el Señor quiere que arreglemos nuestra vida, el Señor quiere que organicemos nuestras vidas. Recuerdo haber leído la historia de un cierto pueblito del Canadá, que dice la historia que vegetaba en la bulia, en la suciedad, el desorden, el abandono. La gente vivía allí de esa manera. Pero un día llegó la noticia que iban a pasar por allí, por aquel pueblito, el rey y la reina de Inglaterra. Cuando escucharon los habitantes que el rey y la reina iban a pasar por allí, inmediatamente y con mucha rapidez se movieron y comenzaron a organizar, comenzaron a arreglar, comenzaron a pintar, comenzaron a poner toda la cosa en su lugar, porque la reina y el rey iban a pasar por allí. Cuando leí esta historia, me recordé de un incidente que me pasó en una boda. Me invitaron a casar por allá cerca de las Coles, campo, y ya había arreglado todo, organizado todo, y había tenido algunas entrevistas con los que se van a casar, pero sucede que la muchacha, los padres de la muchacha no son adventistas, especialmente el papá. Así que era un domingo, estoy llegando, tuve que dejar el vehículo en un lugar y coger un motor con alguien que me iba a llevar. Y cuando estamos llegando, me enseña a él dónde queda la iglesia. Una iglesita que estaba toda estartalada, medio cayéndose ahí, fea. Y bueno, y óigame, ahí que se reúnen los hermanos. Entonces nos encontramos que la boda iba a ser en la casa, en el patio de la casa. Y cuando ya estamos llegando a 2 esquinas antes de llegar al lugar, alguien se acerca, una señora viene corriendo y dice: pastor, ay, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Qué sucede? Ay, el papá de la muchacha no es cristiano, invitó a todos sus amigos y están allí, está todo arreglado, todo, pero están todos bebiendo. Todas en la mesa llena de alcohol. Y entonces, ¿cómo nos vamos a hacer? Dice: no se preocupe, mi hermana, vamos a ver qué le hacemos. Y cuando llego a la casa, y exactamente, había mucha gente. Y había una parranda, ¿eh? Imagínense. Y ahora el pastor adventista a casar. Y yo quiero ver a la novia. Estaban preparando allí, maquillando. Cuando entré al cuarto, a la habitación, yo dije: quiero que todo el mundo se me salga de aquí. Déjenme solo con la novia. Y entonces comienzo a conversar con la novia. Y ella comienza a llorar. Y yo: no llores, te va a dañar todo. Tú no tienes la culpa de lo que está pasando. Así que llámame a la que está maquillando. Y mira, yo no me le ponga más cosas a ella allí. Dígale al novio que nosotros vamos a ir allá a la iglesita. Allá a la iglesita. Vamos a dar la bendición allá. Y después que siga su parranda. Pero aquí no vamos a poder hacer la bendición. Que aquí está un desorden aquí. Así que vamos a ir allá al comienzo de la ciudad. Allí en ese lugar. Y yo no sé cómo fue. Pero de un momento a otro los hermanos llegaron a la iglesia, hicieron un asunto allí. En poco momento estaba todo arreglado.
Estaba todo bonito, todo decorado. Yo dije, pero ¿y cómo hicieron todo esto? Lo que ellos no pensaban que iba a hacer, entonces fue en el lugar de la iglesita que ellos estaban allí, que no quedaba muy estaba muy bonita, arreglada. ¿Saben, hermanos? Es necesario que podamos nosotros entender que tenemos que arreglar cosas en nuestras vidas. Que así como aquella gente que arreglaron y organizaron todo para la venida del rey y la reina, tú y yo también tenemos que arreglar nuestras vidas, arreglarnos con nuestras familias, organizar nuestra vida interna, desarrollar un reencuentro con el Señor para que de esa manera nuestra vida el Señor la encuentre ordenada, para que seamos de aquellas vírgenes prudentes que estaban preparadas, apercibidas en el momento de la segunda venida de Cristo. Hermanos míos, el Señor viene. ¿Cuándo será? La Biblia no dice exactamente con exactitud el día ni la hora, pero el Señor está marcando las señales que nos dicen cuándo será y que está muy próximo a su venida. Por lo tanto, es oportuno que nos preparemos, que nos organicemos y que juntos podamos decir claramente, ven, Señor Jesús, que estemos listos para su venida. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa preparación para que el Señor regrese y nos encuentre haciendo su voluntad? ¿Cuántos están dispuestos? Que Dios nos bendiga y nos ayude a hacer esa preparación ahora, porque el tiempo ya no será más. Dios nos bendiga a todos y que podamos hacer esa preparación y permitir ver cómo el Señor ha indicado su venida, y es oportuno que hagamos la preparación necesaria para su regreso.